Enrique León, qué bueno que fracasó el movimiento del 68. ¿Cómo estaríamos de corrupción si el país fuera socialista como Cuba, Venezuela, Rusia, etcétera? ¿Quién sabe? En Cuba no hay analfabetos, Pero a no hay ver, el hambre. movimiento del 68 no pretendía cambiar No. la forma de gobierno, ni el sistema político, ni nada. No, Además, revisen el pliego petitorio, que era lo que hablábamos más temprano, Manelik. Decía así, básicos de cosas que me acuerdo. Desaparición del cuerpo de granaderos, renuncia del regente Corona del Rosal, eh, liberación de los presos políticos de los que habían agarrado en esos días en lo de San Ildefonso y demás. Y derogación de un artículo que era un artículo muy tramposo del Código Penal que fincaba responsabilidad por el delito de disolución social, que era un delito que se había creado en la Segunda Guerra Mundial para perseguir a los posibles espías que estuvieran en México. Pero el gobierno decidió no derogarlo después de la guerra porque podía servir para los críticos o los opositores o los enemigos del gobierno. ¿Por qué? Porque era tan amplia la disolución social que todo cabía ahí, desde el que podía poner, digamos, una bomba, hasta el que podía ir a gritarle al balcón, como lo hacían, sal al balcón, chango hocicón, así le gritaban a Gustavo Díaz Ordaz. Eso podía ser tipificado como disolución social, y por eso pedían la desaparición o derogación de ese artículo. Pero fuera de eso no hablaban de, viva Lenin, viva Marx, queremos a Stalin, bueno, ya había muerto Stalin, pero queremos cambiar de régimen, viva el Che, para nada. Insisto, era mucho más inocente el movimiento de lo que se piensa. y había Partido Comunista en aquel entonces en México. Pero eso Según es yo otro. estaba proscrito, o sea, sí había, pero en la clandestinidad, y quien le permite ya salir de la clandestinidad es López Portillo. Otro mensaje, Manelik, te aseguro que la Poniatowska no piensa igual que tú. Qué bueno. Y tampoco piensa igual que muchos de los líderes del 68 con quien se enfrentó. Y siempre exacto. le pidieron respuesta y nunca la ha dado. Más bien, muchos de los líderes nunca coincidieron con ella. O sea, Cabeza de Vaca, bueno, desde luego nuestro querido Marcelino. de ir. Marcelino Perelló. Marcelino tenía a mí me tocó conversar 3 o 4 veces en estas fechas, días del 2 de octubre con él, y no, era increíble escucharlo, verdaderamente, y tenía una visión muy crítica, no obstante que él participó a sangre y fuego, tenía una visión muy crítica de lo que era el movimiento, de lo que había sido y de cómo derivó el movimiento. Este que se suicidó también, acuérdate que le exigió una respuesta. Ay, se me escapó ahorita su nombre. Se fue a vivir a Guadalajara y ahí se quitó la vida un 2 de octubre. Ay, ¿por qué se me escapó ahorita su nombre? Sí, que publicaba en Milenio. Sí. Ya también a Alejandro lo contagié de mi La edad. selectiva. Eso debe ser, porque en eso sí coincidimos. Ahorita nos acordamos, pero él incluso le exigió una respuesta. Le exigió una respuesta y nunca se la dio esta mujer. Ella no acostumbra a dar respuestas. ¿Cómo se llamaba? Ahorita nos acordamos. Alguien aquí creo que ya se acordó. A ver, pásale y dinos cómo se llama. Luis González de Alba. Claro. A veces está uno pensándolo y se le escapa de la memoria las cosas. Y fíjate que su libro sobre el 68, ahorita me acuerdo, era incluso también una como crítica a lo que había hecho Elena Poniatowska, porque Elena Poniatowska más bien lo que había hecho era un poco como recopilar el dicho por aquí, la frase por allá y todo eso. Los pasos, los años y los pasos, ahorita les doy la bibliografía, vale mucho la pena leerlo porque es otra visión de alguien que estuvo dentro
propiamente entre los líderes, o sea, la decisión política y demás. Pero hay que tomar en cuenta, Luis tuvo un enfrentamiento duro con Marcelino. Los días y los años. Los días y los años, sí. Y al final coincidieron. Así como muchos otros. Entonces, fueron cambiando su visión. Por eso es importante, en eso hay mi honor y mi respeto a Marcelino, porque ya lo veía con una visión crítica. Y eran pocos los que lo veían así. Hubo unos que de esa fama, abusaron y entonces un poco se elevaban. Muchos de ellos, muy conocidos, cambiaron totalmente su postura y se convirtieron en voceros del gobierno. Sí, hombre. Pero bueno, el problema es ese, que ya faltan muchos y no sé por qué nadie los juntó a todos, a ver. Porque cuando se juntaban algunos había, bueno, lo menos que se recordaban era a la familia. En algunas de las reuniones de ellos. Era muy interesante cuando discutían de eso. Pero las visiones fueron cambiando. Algunos aceptaron algunos detalles, otros como que con la edad ya no les importaba la gloria, sino platicar la verdad. Y creo que un poco cambiaron eso. Aceptaron muchas cosas, como eso que decíamos, lo de la masacre. Muchos de ellos dijeron, fue el ejército el que disparó contra el grupo armado. Y fueron los del ejército los que salieron heridos. En fin, hay que... A ver si algún día nos enteramos exactamente de qué fue lo que pasó, cuántos fueron los muertos y cuál fue el principal problema que detonó ese movimiento. Porque hay una idea, una historia por ahí que corre, que fueron dos los que derramaron el vaso. Mensaje de internet. Todo se olvida según tú, pero la verdad es que no sabes. Siempre sales con, ahorita nos acordamos. Bueno, entre el no sé y no me acuerdo. Usted disculpe. No, bueno, pero siempre será mejor decir, no sé, voy a buscarlo, o me acuerdo, a ver, inventar. Sí, hay datos, muchos datos que se te escapan y se manejan tantas cosas aquí que, y bueno, la edad pues no perdona. Ay, Maneli. Yo quisiera... Como dicen, qué bonito era cuando pensábamos de corrido. Sí, yo antes platicaba de corrido, Dora. Además, ¿cuál es el problema? Tenemos un excelente equipo de producción. El nombre ¿cómo se llama? Luis de Alba. Ahorita me lo traen. Ahí está. ¿Qué pasa? No pasa nada. Qué intolerancia, qué poca capacidad para manejar la frustración, pero además buscar el momento para lanzar la agresión. No, fallas de memoria. Todos tenemos. Y como mencionas, Maneli, con la edad se recrudece. Pero si finalmente se obtiene la respuesta correcta, ¿cuál es el problema? El programa no es una sesión de examen de cultura general, ni profesional, ni nada, ¿eh? Es interactuar con el público, proporcionarles un rato de alegría, una sonrisa, una reflexión. La anécdota. Hoy es el Día de la Raza. No, pues que es de la hispanidad. No, pues que en algunos... Es eso, nada más, pásenla bien, relájense. La crítica, pues, es buena, pero hasta eso hay que saber argumentar bien la crítica. Pero pásenla bien. Hoy, este día no se repite en su vida. Entonces, relájense. Hay muy buen equipo de producción, repito. No, la verdad es que el público también es muy importante. Siempre nos sacan de la duda, nos corrigen,